Convención Nacional Bautista de México. Convención Nacional Bautista de México. Amados hermanos de nuestra Convención Nacional Bautista de México, es un gusto poder estar en nuestra tercera transmisión y ahora estamos y nos encontramos en Montemorelos, en la primera iglesia bautista de Montemorelos, una de las iglesias también en las cuales se inició el evangelio a través de hermanos que se esforzaron y que trabajaron arduamente para conservar la fe. Y el día de hoy nos encontramos con nuestro pastor Juan Gerardo y nuestra hermana Dina Gómez, que nos van a compartir un poco más sobre la historia de la primera iglesia bautista aquí en Montemorelos. Pastor, muchas gracias por recibirnos, gracias por recibir también a la hermandad de la convención, y pues vamos a estar un momento haciendo unas preguntas para conocer más de la historia. Y la primera pregunta, pastor, es: ¿podría contarnos parte de la historia de cómo inicia la obra bautista aquí en Montemorelos? Sí, claro que sí, mi hermano Daniel. Primero que nada, también quisiera dar gracias a Dios por la vida de la Convención Nacional Bautista, por cada una de las iglesias, ¿verdad?, que forman parte de la convención. Y hermanos, es una bendición el tenerles aquí, el poder contar la historia, ¿verdad? Qué importante es contar la historia. Y bueno, la historia de la primera iglesia bautista se remonta hasta el año de 1866, con la llegada del misionero Santiago Hickey. Llega él a México, llega a lo que es nuestro país, nuestro estado, y en cierto momento llega a esta ciudad que en aquel tiempo era una muy pequeña ciudad, Montemorelos, y llega el misionero Santiago Hickey vendiendo libros, ¿verdad? Llega aquí libros cristianos, evangelizando, ¿verdad? Y miren, algo de la historia que yo quisiera recalcar, que uno de los que le compraron libros a él fueron los hermanos Barocio, que más adelante voy a hablar un poquito más sobre ellos. 3 años después, 1869, a principios de 1869, llegan 2 misioneros más. Llegan Juan O. Westrup y Juan Fernández. Ellos llegan también vendiendo libros, Biblias, y comienzan a organizar reuniones en casa, ¿verdad? Una de las casas donde se organizaba, la historia nos cuenta, por eso recalcaba lo importante de la historia nos cuenta que era en casa de un hombre llamado Eugenio Durán. Algo que sucede en ese tiempo es que cuando comienzan a hacerse reuniones cristianas, ¿verdad?, evangélicas, con el evangelio en las casas, se da cuenta lógicamente un pueblo pequeño, una ciudad tan pequeña, se da cuenta la iglesia católica, y el párroco de la iglesia comisiona, nuevamente vuelvo a mencionar estos nombres que importantes, comisiona a los hermanos Barocio para que vayan y se encarguen ellos de expulsar de Montemorelos
tanto a Juan Westrup como a Juan Fernández. O sea, no querían que el evangelio se compartiera en este lugar, y comisiona a los hermanos Barocio para que ellos se encargaran de expulsarlos. Y aquí resalto cómo Dios todo lo está orquestando desde un principio. Dios tiene todo planeado, y cómo Dios a través del evangelio, ese evangelio poderoso, ¿verdad? Cambia las vidas. ¿Qué sucede con estas dos personas que fueron comisionadas para que expulsaran el evangelio de Montemorelos? Uno de ellos, Miguel Barocio, contacta a Juan Westrup y le dice: Juan, yo quisiera que fueras a casa, quisiera que fueras a la casa, le compartieras a mi familia del evangelio. El que había sido comisionado para expulsar el evangelio, Dios estaba moviendo su corazón para decirle a Juan Westrup: ve a mi casa, quiero que mi familia escuche el evangelio. Van después de semanas, de tiempo de estar escuchando la enseñanza bíblica, el evangelio, la familia Barocio viene a tomar la decisión de vivir una nueva vida en la fe, ¿verdad? Conocen del Señor. Estos hermanos Barocio, precisamente, pues quisiera mencionar, eran gemelos, los gemelos Barocio, Rafael Barocio y Miguel Barocio, hermanos gemelos. Ellos toman la decisión de obedecer a Dios en el bautismo, el mandamiento del bautismo. Y entonces, dentro de la historia nos cuentan cómo Dios usó a Juan Westrup para traer el evangelio. Y cuando ellos toman la decisión de ser bautizados, Juan Westrup, que tenía orígenes anglicanos, dice: ok, vamos a cumplir con esta ordenanza. Pero él tenía esos orígenes y los bautiza por aspersión. Entonces Tomás Westrup, otro misionero, se da cuenta de que los hermanos Barocio, la familia Barocio, había sido bautizada por aspersión. Y dice él: no es correcto. Tomás Westrup tenía la enseñanza de parte de su mamá. Él regresó a los orígenes bautistas y sabía que el bautismo era por inmersión. Él sabía que el bautismo bíblico era por inmersión. Llega a Montemorelos. Los hermanos originalmente habían sido bautizados por Juan el 5 de mayo de 1869. 20 días después son rebautizados, o yo pudiera decir bautizados bíblicamente, ¿verdad? Fueron bautizados bíblicamente por el misionero Tomás Westrup, ¿verdad? Por inmersión. Eso fue el 25 de mayo de 1869. Un día después continuaron los bautismos. Y ese día, el 26 de mayo de 1869, se organiza la iglesia evangélica aquí en Montemorelos. Un año después, en julio 15 de julio de 1870, se reorganiza con el nombre oficial de Primera Iglesia Bautista de Montemorelos. 15 de julio de 1870 se organiza. Y yo quisiera mencionar algo muy importante, porque vuelvo a recalcar: Dios es un Dios extraordinario, un Dios que tiene todo trazado, tiene los planes realmente que a veces no podemos entender. Y a veces nos preocupamos tanto por lo que tenemos que hacer cuando Dios ya tiene todo planeado. En 1870 Dios salva a Quirino Montes, a este hombre, Quirino Montes. ¿Por qué mencionar a Quirino Montes? Porque el hermano Quirino Montes, después de ser salvo, Dios pone en su corazón donar el terreno en el cual ahora está el templo. Por eso le decía, Dios todo lo suple. Dios es extraordinario, y Dios va a usar a todos aquellos que Él tiene en su plan, en su propósito. Y gloria a Dios por la vida del hermano Quirino Montes, que fue salvo, dona el terreno, y en 1890 el templo comenzó a construirse. Fue el 1 de enero de 1891 que se realizó por primera vez un culto de acción de gracias para dedicar el templo, ¿verdad?, de la primera iglesia bautista de Montemorelos. Entonces, ha sido una historia, yo creo que digna de mencionar para todos nosotros como bautistas, cómo Dios comienza a mover corazones para cumplir su misión, ¿verdad? Y gracias a Dios por esos hombres que trajeron el evangelio aquí a Montemorelos, que hoy podemos disfrutar, ¿verdad?, de esa bendición, y poder decirle a Dios gracias por estos 154 años, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido estar aquí, ¿verdad? Gracias. Amén. A Dios. Pues podemos ver, hermanos, cómo es que el Señor ha usado a grandes personas, a grandes hermanos que han seguido haciendo la obra y que han sido fieles.
Queremos saber un poco más, pastor, también conocer, sabemos que ustedes como iglesia pues han preparado más pastores que vayan a hacer la obra. Queremos saber más y escuchar un poco más de eso. Amén. Mira, Dios tiene, pues yo creo, una historia diferente, ha permitido vivir una historia diferente a cada iglesia. Pero estoy seguro de algo, que Dios en cada iglesia va a levantar hombres, va a levantar siervos para que vayan y cumplan con la misión. Va a levantar hombres y que decidan ir y predicar el evangelio dentro del templo, pero también fuera del templo, yendo a predicar, a hacer misiones. Y yo quisiera mencionar a algunos de los pastores, ¿verdad?, que salieron de la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia, salieron de la iglesia a pastorear, a hacer obra en otros lugares. Uno de ellos es el mismo hermano que Dios salvó en 1870, ¿verdad?, y que donó el terreno para el templo, el pastor Quirino Montes. Este pastor, Dios lo llama al ministerio, es pastor también de aquí de la iglesia, pero sale también a predicar el evangelio. Él salió a predicar también en otros lugares. Y recalcar los hermanos Barocio, cómo Dios usó a estos hombres para que llegara, escucharan ellos el evangelio al principio aquí y tomaran esa decisión por Cristo y ser usados por el Señor. Y quisiera mencionar a Teófilo Barocio, mencionar al pastor también Ernesto Barocio, Daniel Sierra Barocio, Washington Westrup Barocio. Y por la gracia de Dios, siempre lo he dicho, no es que haya hecho algo para, ninguno de los hombres hayamos hecho algo para que Dios nos llamara al ministerio. Es su gracia. Dios también me permitió a mí ser llamado al ministerio en esta iglesia, salir y hacer obra también misionera. Entonces, gracias a Dios por ello, por esta gran bendición que Dios ha dado. Gracias, pastor. Pues quisiéramos también saber un poco más sobre la comunidad y cómo influye la primera iglesia bautista desde sus inicios en la comunidad. Muy bien. Pues a lo largo de la historia, Dios ha usado a la iglesia de muchas maneras, ¿verdad? La principal es la influencia que podemos llegar a tener al compartir el evangelio. Y ya no solamente de palabra, sino que la gente vea en la iglesia, ¿verdad?, realmente el evangelio encarnado, que la gente pueda ver que en verdad cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, que estamos en Cristo somos personas renovadas, transformadas. La iglesia tiene una gran tarea y la principal es que sea llevado el evangelio, que seamos colaboradores con Dios en su misión. Entonces la iglesia ha estado trabajando a lo largo de la historia, ¿verdad?, compartiendo el evangelio. Escuchábamos ahorita al principio cómo a los inicios de la iglesia mucha gente fue creyendo, y a lo largo de la historia 154 años han permitido que mucha gente, mucha población de Montemorelos pueda conocer del evangelio. Algunos se congregaron aquí en la iglesia, algunos otros lo hicieron por algún tiempo y están en otras iglesias. Se formaron otras iglesias, hay otras iglesias bautistas también aquí en Montemorelos, ¿verdad? Se ha extendido la obra y ahí están, algunos ya han partido la presencia del Señor y otros siguen vigentes, ¿verdad?, en las congregaciones. Y es la manera en que nosotros buscamos, pues en el temor de Dios, ser herramientas útiles para que el evangelio se siga esparciendo aquí en Montemorelos. Amén. Hermana Dina, nos gustaría escucharla y que usted nos pueda compartir un poco de la historia también desde sus inicios, que ha estado usted aquí como miembro activo de esta amada iglesia, hermana. Nos gustaría escucharlo. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto poder participar en este proyecto. Y saludos a todos. Y también mi experiencia es que yo no soy nacida aquí en Montemorelos, nací en el Distrito Federal y llegué aquí en 1963. Y le doy gracias a Dios porque los hermanos aquí, las hermanas, estaban muy unidos y nos ayudábamos unos a otros, y la economía estaba un poquito baja
y entonces queríamos presentar dramas en tiempo de Navidad y no había trajes para los magos y el vestuario, ¿verdad?, apropiado. Entonces las hermanas mayores nos apoyaron a las jóvenes y hicimos tamales y los vendimos por todas partes para poder comprar las telas, y mi mamá nos cortaba los trajes y su servidora los cosía. Todos tomamos parte, y es una manera de servir al Señor y una manera de exponer la palabra de Dios, porque como que se hace un poquito más real, le ponen más atención y le notan más detalles, ¿verdad?, que nada más estar leyendo y leyendo así. Pero Dios usa a cada persona de diferente manera para que otros se acerquen a Él. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, hermana Dina, por su fidelidad y por su amor a la obra de Dios. Pastor, quisiéramos seguir con otras preguntas y saber cuáles fueron los principales retos desde sus inicios para el crecimiento en la iglesia. Ok. Pues bueno, hablando de los retos que se presentan en la iglesia a lo largo de los años, mencionamos al principio, la oposición siempre va a estar presente. El enemigo no está de acuerdo en que el evangelio se esté comunicando, y siempre va a haber oposición, siempre va a haber desafíos, retos que se van a presentar, y yo creo que dentro de esa oposición encontramos, yo creo que en vez de la debilidad, de amedrentarnos de la oposición, vemos la grandeza de Dios. Y cuando situamos nuestra mirada en el Señor, podemos ver en la dificultad, ver una gran oportunidad. Y creo yo que como iglesias, o como iglesia Primera Iglesia Bautista de Montemorelos, a lo largo de los años hemos observado obstáculos, pero también esos obstáculos han llevado a la iglesia a brincar, a llegar a cumplir esos retos, ¿verdad?, de poder cumplir con esparcir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, no solamente yo creo que puede haber dificultades con la oposición así directa de la iglesia que no quería aceptar el evangelio, que en la actualidad sabemos que sigue habiendo oposición, sino también estoy seguro que la iglesia en su crecimiento tuvo que enfrentar retos y pasarlos, y en la fe, retos económicos, retos, ¿verdad?, que a veces, lamentablemente a veces las circunstancias, y cuando nos miramos mucho en la cuestión material, nos podemos llegar a frenar, ¿no? Pero yo quisiera recalcar, el dueño de la iglesia es Dios. Y si el dueño de la iglesia es Dios, si lo entendemos que Él es el dueño de la mies, Él es el dueño de la obra, Dios va a suplir todo. Lo que tenemos que es depositar plenamente nuestra confianza en Él y saber que Él nos llevará. Él nos usará como instrumentos, y el tiempo que Él quiera nos va a estar usando para su gloria, ¿verdad? Entonces cada desafío que llegue, yo creo que va a ser vencido, va a ser derribado el obstáculo para poder que continuemos con la obra del Señor. Amén. ¿Cómo se ha expandido la obra en la iglesia, hermano? ¿Cómo ha sido esa expansión, la obra misionera? Muy bien. Mire, aquí quisiera mencionar, hermano Daniel, cómo Dios ha usado, ¿verdad?, a cada uno de los pastores. Hay un número largo de pastores que Dios ha permitido que estén al frente de la iglesia. Pero quisiera recalcar a estos pastores y bueno, mencionar por lo menos algunos de ellos, de los pastores que Dios ha usado aquí en la iglesia, pastores que fueron ordenados aquí mismo. Qué importante es, ¿verdad?, que los pastores vayamos dando esos pasos, ¿verdad?, necesarios para que podamos desarrollar el ministerio. Y la iglesia, la Primera Iglesia Bautista, ordenó al ministerio a varios pastores, que algunos están en la presencia del Señor, pero otros siguen vigentes, ¿verdad?, expandiendo el evangelio, contribuyendo, ¿verdad?, a lo que Dios comenzó un principio aquí en sus ministerios, que aquí lo desarrollaron, aquí se ordenaron como pastores y siguen ahorita haciendo un gran trabajo en los lugares que Dios los tiene. Y quisiera mencionar, le vuelvo a decir, Quirino Montes,
Quirino Montes, Fernando Uriegas Meléndez, el pastor Joel López Acosta. La iglesia tuvo mucho tiempo aquí, por testimonio digo, porque es más reciente, el pastor Joel López Acosta, le conozco al pastor y sé que estuvo buenos años aquí en la iglesia y hubo un gran aporte espiritual, al igual que los demás pastores en esta iglesia, ¿verdad? Por testimonio escuchaba que el hermano Joel López llegó con sus hijos aquí siendo adolescentes, ¿verdad? Y algunos pues se llevaron de aquí hasta la esposa, ¿no? Entonces, ahorita el pastor está pues allá en el área metropolitana de Monterrey, y gracias a Dios por la vida del pastor Joel López Acosta, también el pastor Joel Montesinos, un pastor también conocido. Yo llego aquí a la Primera Iglesia Bautista en los tiempos del pastor Joel Montesinos y fue una bendición, un pastor que nos recibió aquí en la iglesia y que estuvo a lo largo, si no me equivoco, como 16 años, ¿verdad? Aquí en la congregación, y gracias a Dios por la vida del pastor también Joel Montesinos, que Dios le permitió ordenarse el ministerio en este lugar. El pastor José Antonio Pérez, quisiera mencionarlo porque es parte también de la vida de su servidor. El pastor Jorge Antonio Pérez llegó aquí a la iglesia y el trabajo que Dios le permitió realizar dentro del trabajo fue pues hacernos saber lo importante de la obra misionera, ¿verdad? También recordarnos, y participamos con él en un viaje misionero y gracias a Dios que en ese viaje misionero Dios me llama, me confirma ese llamado al ministerio, y por la gracia de Dios otros pastores ordenados al ministerio de su servidor. Eso es le agradezco a Dios por esta iglesia, por la Primera Iglesia Bautista, que llegué aquí, me recibieron usando pastores que estuvieron conmigo en ese tiempo, Joel Montesinos, después el hermano Jorge, fui llamado al ministerio. Entonces, gracias a Dios por sus vidas. También dentro del expandimiento o cómo la iglesia se ha expandido, la iglesia ha organizado, ¿verdad?, 2 iglesias más. En 1893 la iglesia organizó la Primera Iglesia Bautista de Linares. En 2015, esta es la más actual, la Iglesia Bautista Peniel, iglesia a la cual salí yo, ¿verdad?, a predicar. En el 2015 la iglesia se fue organizada. Entonces, gracias a Dios, en la actualidad seguimos trabajando, en la actualidad seguimos buscando ser instrumentos útiles de Dios, buscar poder colaborar con el reino de Dios. Tenemos ese mandato, ¿verdad?, la gran comisión, somos colaboradores de Dios. Entonces, como iglesia, cada día nos seguimos, que queremos acercarnos cada vez más al conocimiento de su palabra y poder ser más eficientes en el servicio. Realizamos actividades a hospital, viajes misioneros, con el fin de capacitar a la iglesia en lo espiritual, pero también poder colaborar con el expandimiento, ¿verdad?, para poder esparcir el evangelio por todo nuestro país. Amén. Pues desde el 15 de julio de 1870 la obra en esta iglesia ha seguido, hermanos, y por fe sabemos que va a seguir, ¿no? Amén. Que va a seguir avanzando. 154 aniversario. ¿Cómo se logra, pastor, 154 años? Pues esto es solamente Dios, solamente Dios. Si la obra es de Dios, va a prevalecer, ¿verdad? Y doy gracias a Dios. 154 años pudiera ser pues un dato que nos pudiera exaltar a nosotros mismos, pero yo creo que, hermanos, ninguno de los que somos parte de la iglesia, y yo estoy seguro que ninguna de las iglesias de nuestra convención nos podemos exaltar por lo que se ha logrado. Todo ha sido Dios. Si no hemos entendido de un principio, desde los misioneros que llegaron allá en 1869, no hemos entendido quién es el dueño de la iglesia, quién es la cabeza de la iglesia, no hubiéramos llegado aquí. Si estamos aquí es por su gracia, y lo que buscamos es que estos 154 años que son de historia, podamos ser parte de esa historia para la gloria de Dios. Yo creo que si hemos perdido la visión, anduviéramos en otras cosas, ¿verdad? A lo mejor sí celebrando 154 años, pero no conscientes de que si hemos llegado hasta aquí, fue por Él, solamente por Él. Amén. Gracias, pastor. ¿Cuántos miembros activos tenemos hasta la fecha aquí en el templo? Muy bien. Tenemos alrededor de 50 miembros activos.
Digo, sabemos que hay adolescentes, hay niños, ¿verdad?, que todavía no han sido bautizados. Pero se está trabajando en departamentos, se está trabajando en algo muy importante que quisiera aprovechar, ¿verdad?, que podemos ser escuchados. La educación cristiana es la columna vertebral de las iglesias. Y es algo que se está buscando, que cada domingo, cada vez que se tiene oportunidad de culto, nuestros adolescentes, jóvenes, adultos también, niños, sean instruidos en la palabra, que estén en las escuelas dominicales. Muchas ocasiones no valoramos la escuela dominical, pero es sumamente importante, porque de ahí es el crecimiento. De ahí es donde aquellas personas que no han tomado decisión de obediencia al Señor o están todavía pequeños como nuestros niños puedan llegar a la adolescencia y tomar decisiones, ¿verdad? Y con eso pues sabemos que va a aumentar la membresía de la iglesia. Pero algo que quisiera recalcar aquí, qué importante, iglesias de la convención y todas las iglesias donde se predica el evangelio, entendamos que la misión de Dios no solamente es hacia adentro, lo más importante es hacia afuera. Si no tenemos esa visión de entender que nuestra labor es hacia afuera, no tratamos de llenar un templo que se va a llenar para la gloria de Dios, pero no tratamos de llenar un templo, tratamos de que la gente, o llenar, pudiéramos decirlo así, hermanos, de la mejor manera, llenar el reino de los cielos. Tratamos de que la gente no venga al templo, que vaya a la presencia de Dios. Así que nuestro trabajo como iglesia ha sido también hacia afuera. No importa si la persona no vaya a asistir a nuestro templo, pero lo importante es que un día, cuando sea leída esa lista, su nombre esté ahí. Amén. Eso es lo que buscamos. Precisamente ahora en julio, en este mes, estaremos realizando nuestro viaje misionero. Gracias a Dios por la vida del pastor Constantino Varas, que es uno de los pastores con los cuales Dios nos ha permitido pues seguirnos capacitando, seguir conociendo. Para mí es un mentor el pastor Constantino Varas, y nos permite trabajar con él en misiones, ¿verdad? Estaremos viajando a Guadalajara, trabajando en algunos lugares de Guadalajara, en la sierra, ¿verdad?, donde están las etnias wixárikas. Será una bendición. Y esto, le digo, a algún otro podría pensar, ¿para qué se hace esto? Pues se hace porque lo que tratamos de extender es el reino de los cielos, ¿verdad? Que la gente venga al conocimiento de la palabra de Dios. Y es lo que pudiera contarle, ¿verdad?, sobre la gran bendición que tenemos y cómo ha permanecido la iglesia por estos 154 años. Amén. ¿Qué retos presenta en la actualidad la iglesia, pastor? Wow, pues vivimos en una sociedad que día con día vemos esa inclinación hacia el mal. Vemos los grandes desafíos que tenemos en una sociedad que ya prácticamente el adoctrinamiento o la enseñanza que da el mundo es, como dice la palabra, a lo malo llamarlo bueno, ¿verdad? Y a lo bueno darle el término de malo, ¿verdad? Y llegar a ver al evangelio como algo que pudiera afectarle sus vidas. Es lo que está enseñando el mundo. ¿Cuál es el gran reto de la iglesia? Seguir fieles ante un mundo que está en tinieblas y ante un enemigo que cada vez se presenta, yo estoy seguro desde el principio, muy atractivo para el mundo y tristemente a veces muy atractivo para la misma iglesia, ¿verdad? Siempre le he dicho a los hermanos, Satanás nunca se te va a presentar como algo feo, siempre se te va a presentar de una manera muy, muy atractiva. Y lo que se está viviendo hoy en el mundo no puede afectar a la iglesia para detenerse. Al contrario, aunque vengan persecuciones, aunque vengan dificultades, tenemos que continuar predicando el evangelio, ¿verdad? De manera local, de manera estatal, de manera nacional y hasta el mundo. Fuimos llamados a eso. Dice su palabra en Hechos 1:8 que Jesucristo dice: van a recibir al Espíritu Santo y cuando lo reciban, ustedes serán mis testigos, y serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que vendrán desafíos, definitivamente vendrán retos que si nos enfocamos en ellos y vemos ese gigante que está delante de nosotros como la ideología de género, pudiéramos a veces amedrentarnos y pensar que no hay solución para las personas que están en ese pensamiento. Y yo estoy seguro de algo, que si nosotros no nos amedrentamos y comunicamos que en Cristo hay solución, que Cristo puede cambiar vidas, esas personas van a tener una esperanza para vida. Así que pues nuestro deseo, nuestro corazón, como le comunicaba hermano Daniel, es
ser útiles para el Señor. No solamente una iglesia que se congrega, sino una iglesia que desea en su corazón ser usada por Dios. Amén. ¿Qué están haciendo como iglesia por preservar la historia, hermano? Pues bueno, dentro o el tiempo que tengo, ¿verdad?, de estar con la iglesia, recuerdo de los tiempos que llegamos con el pastor Montesinos, en los aniversarios hay una práctica, ¿verdad? Es siempre leer la reseña histórica. Así que si no tuviésemos un archivo, no pudiéramos disfrutar de la historia, porque la historia nos va a enseñar, lo quiero mencionar nuevamente si ya lo hice, la historia nos va a enseñar grandes cosas, nos va a ayudar a valorar lo que otros hombres ya hicieron por nosotros, ¿verdad? Y nos va a animar entonces a nosotros también participar dentro de esa historia. Yo invito a las iglesias, denle valor a la historia de sus congregaciones, en sus eventos, tengan siempre por ahí pues un resguardo del evento, que puedan documentarlo, ¿verdad? Para poder que en un futuro se cuente lo que se está haciendo en la iglesia, lo que se hizo y lo que se está haciendo se siga documentando, ¿verdad? Es muy importante. A veces no le damos valor a la historia, pero la historia realmente nos va a enseñar mucho el día de hoy. Y agradezco a Dios por sus vidas, ¿verdad?, que están fomentando la historia de nuestras iglesias bautistas, y invitarles. Yo sé que la invitación de ustedes es esa, ¿verdad? Que cada uno de las iglesias comiencen a archivar, comiencen a tener sus actas, ¿verdad?, de cada una de los eventos o los momentos que son muy importantes de recalcar. Amén. Pues muchas gracias, pastor, por el tiempo. Gracias, hermana Dina. Y amados hermanos, ya escucharon parte de la historia tan hermosa. Quisiéramos estar más tiempo compartiendo pues más datos, más anécdotas, pero gracias a Dios porque nos da este momento para poder llevarles hacia ustedes un poco de esto. Y hermanos, démosle la importancia al trabajo de la obra bautista que hicieron los primeros hermanos y que aún se siguen haciendo en diferentes lugares. Sigamos orando por nuestros misioneros, sigamos viendo la manera de poder apoyarlos económicamente, ver la manera de ayudarlos con nuestras iglesias, con donativos, y sigamos adelante, amados hermanos, como lo han hecho los primeros cristianos en la obra bautista. Así es. Seguimos con la siguiente entrevista. Muchas gracias, pastor, por recibirnos. Gracias a ustedes. Solamente agregar algo para despedirnos, claro, mi hermano sí, Daniel. pastor. Adelante. Amada Convención Nacional, quisiera agradecerles nuevamente, pero también decirles de todo corazón, podrán ser 154 años, podrán ser 160 años como es la primera iglesia bautista de Monterrey, pero esto no quiere decir que hemos terminado, ¿verdad? No podemos pensar que vamos a descansar. Yo les animo en el Señor. Yo sé que en muchos corazones de ustedes está ese mismo ánimo. Al contrario, vamos a seguir trabajando con esmero, vamos a servir al Señor con entusiasmo. Dice su palabra en el texto lema que tenemos ahora en las convenciones plenarias: hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. La gloria es para Él, mis hermanos, la gloria debe ser para Él. Algo que podemos contar como un texto también lema de 154 años es que Él ha sido refugio de nosotros de generación en generación. Así que si la gloria va a ser para alguien, la gloria es para Él, siempre para Él. Gracias, hermano Daniel. Gracias, Convención Nacional Bautista. Pues la gloria es para Dios, hermanos. Amén. Y vamos a seguir con esta sección de Raíces Bautistas. Dios les bendiga. Convención Nacional Bautista de México. Convención Nacional Bautista de México. Amados hermanos, en este momento, en nuestro tercer episodio,
tercer episodio de Raíces Bautistas. Nos encontramos con nuestra hermana Rubí Barocio. Muchas gracias, hermana Rubí, por estar con nosotros en esta hora. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, gracias a la Convención Nacional Bautista de México por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes acerca de la historia de los bautistas en México y la importancia de conservar los archivos. Nuestra hermana Rubí Barocio es encargada de la Comisión de Historia de la Convención Nacional Bautista de México y hoy nos va a contar un poco más sobre la historia de la convención y otros datos muy importantes que debemos de saber como bautistas. Y la primera pregunta, hermana, es ¿por qué nos encontramos en Montemorelos? ¿Qué sucede acá? Bueno, la historia del Evangelio aquí en Montemorelos es sumamente interesante por la llegada de los primeros misioneros como Tomás Westrup, Santiago Hickey, que van a ser los que van a comenzar a abrir el trabajo en esta localidad. Bueno, Montemorelos se encuentra a 70 kilómetros de la ciudad de Monterrey y en aquel tiempo los misioneros llegaban a este lugar a través de carretas, a caballo, eran distancias largas para ellos, pero iban visitando de población en población, hasta que finalmente llegan a este lugar. Bueno, aquí en Montemorelos se van a encontrar con algunos grupos de simpatizantes. No se les llamaba creyentes porque todavía no habían aceptado el Evangelio, pero sí se les llamaba simpatizantes. Estas personas eran dueños de comercios, dueños de tiendas, algunos eran profesores y ellos a lo largo de muchos años ya habían escuchado acerca de otro tipo de lecturas, no solamente la Biblia, sino otros libros como El Progreso del Peregrino, El Viador, que es otro de sus nombres, Noches con los Romanistas, y otros libros que no eran precisamente religiosos, pero que hablaban de literatura como La Cabaña del Tío Tom. Bueno, todas estas lecturas fueron preparando el camino para la llegada de estos misioneros. Pero es importante también comentar que en esta época, entre 1862 y 1867, se estaba llevando a cabo una guerra, la Guerra de Intervención Francesa. Estos lugares como Montemorelos, Cadereyta, Linares, el mismo Monterrey, se encontraban en medio de una guerra entre los soldados del imperio y los ejércitos liberales. Entonces, estas poblaciones estaban viviendo momentos de peligro, en los cuales se encontraban pues asustados, pero también con su economía muy débil, y es así como esto permite que los misioneros les hablaran sobre esperanza, sobre amor, sobre otra forma de creer y de pensar. No solamente eso, también la Iglesia Católica estaba pasando por una crisis importante. No había los suficientes obispos o sacerdotes para que pudieran cuidar de sus fieles en estos lugares. Entonces, en esta situación tan caótica y de tantos problemas, el escuchar hablar del amor de Dios, de la paz, de la reconciliación y de que había un Salvador, esto les va a permitir aceptar, pero no va a ser sencillo, no lo van a hacer de un momento a otro, van a pasar años para que estas personas lograran establecerse ya como iglesias con el paso del tiempo, y va a ser ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que en estas localidades como Montemorelos vamos a encontrar ya iglesias bautistas establecidas. Pues es hermoso, hermanos, escuchar estas historias, parte de la historia, porque es muchísimo lo que pudiéramos compartir, pero queremos también conocer un poco más sobre la convención, cuáles fueron sus inicios, cómo se fue desarrollando a lo largo de los años y qué es lo que va sucediendo en esos transcurso de estos años, empezando por 1903, ¿verdad, hermana Rubí? Así es. Adelante, hermana. En 1903 ya estaba bien afianzado el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Era tiempo de estabilidad,
en el cual México estaba mostrando al mundo una situación de progreso, de paz, como bien lo mencionaba, los lemas del gobierno del presidente Porfirio Díaz. Bueno, para 1903, como en estos lugares, en esta parte del norte del país, las iglesias se fueron conformando en asociaciones, y estas asociaciones albergaban las misiones, albergaban las iglesias, y ellos, uno de sus objetivos principales era precisamente unificar el trabajo misionero, el trabajo doctrinal, para que pudieran trabajar en conjunto. De tal manera que para 1903 se establece y se funda la Convención Nacional Bautista de México en la Ciudad de México. Y precisamente tenemos aquí uno de los libros de actas de la iglesia de Montemorelos, el cual me gustaría mostrarles. Este libro que tengo en mis manos es un libro de actas de la primera iglesia de Montemorelos, en el cual podemos encontrar las actividades que realizaba la iglesia a partir de 1909. Tenemos actas de 1910 y termina este libro en el año de 1924. Precisamente el 8 de agosto de 1910 se registra en este libro que dos hermanos miembros de la iglesia van a ser nombrados como mensajeros para la Convención Nacional Bautista de México, que iba a llevarse a cabo ese año en la Ciudad de México. Precisamente la Ciudad de México va a ser anfitriona y van a preparar las reuniones de una manera muy importante, dando información a través de los periódicos, invitando a todas las iglesias a asistir a estas reuniones, y además coincidían en aquel tiempo las fechas de las convenciones, se llevaban a cabo en la primera quincena del mes de septiembre, es decir, que iban a coincidir con el centenario de la independencia de México. Entonces era un doble festejo, no solamente las reuniones de la convención, sino también el festejo del centenario. Y en este libro y en muchos libros más podemos encontrar registrado estas actividades, también las actividades de la Convención Nacional. El trabajo de la Convención Nacional Bautista de México ha sido constante a lo largo de 120 años. Como veíamos, en 1910 se van a llevar a cabo estas reuniones, pero a lo largo de todo este tiempo, la Convención Nacional Bautista de México ha tenido un trabajo muy importante, y lo podemos ver de una manera histórica. En los años 20, la Convención Nacional Bautista de México se encontraba reformando y conformando otra vez las instituciones que le pertenecían, como la Sociedad Femenil, la Unión Nacional Bautista de Jóvenes, que en ese tiempo eran los dos grupos que apoyaban de una manera importante el trabajo de la convención. La convención en aquel tiempo va a trabajar en temas de doctrina, en temas de persecución religiosa. Recuerden que entre 1920 y 1930 se lleva a cabo la Guerra Cristera en nuestro país, y en las actas de la convención y en las revistas nos muestra este trabajo que tenía constante los directivos de proteger a las comunidades, no solamente urbanas, sino también a las misiones fuera de las ciudades, que eran perseguidas, no solamente por las iglesias católicas, sino también en ocasiones por el ejército. Entonces, algunos de los temas también que la convención va a tratar va a ser los conflictos internacionales. Estamos hablando de que venía una Segunda Guerra Mundial, y entonces la convención, los directivos, estaban preocupados por qué pasaba en el mundo y cómo iba a afectar esto el trabajo de las iglesias bautistas, no solo en el país, sino en el extranjero. Entre 1930 y 1940, una de las grandes incógnitas era qué iba a pasar con la educación de los colegios bautistas. Recuerden ustedes que el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas era un gobierno socialista e impuso ciertas reglas, ciertas normas hacia los colegios, no solamente los públicos, sino también los privados.
de tal manera que muchas de las escuelas bautistas fueron cerradas porque no estuvieron de acuerdo con seguir algunas de las reglas que se estaban imponiendo a través de la Secretaría de Educación Pública. Para los años 50, México como país está conformándose ya como una nación, unificándose. Y lo mismo pasa con la Convención Nacional Bautista de México. Ellos van a participar activamente en las nuevas instituciones evangélicas como la Sociedad Bíblica de México, la cual va a ser fundada en 1957. La Convención Nacional Bautista de México comienza a formar mesas directivas en los cuales no solamente va a haber un presidente, sino también va a haber un director ejecutivo. Y a través de las revistas de La Luz podemos conocer el trabajo de las reuniones plenarias año con año, los informes, las necesidades, los presupuestos, toda esta información la podemos encontrar allí. Para los años 60, la Convención Nacional Bautista de México tiene grandes retos, y vienen los grandes medios de comunicación, la televisión, la radio, comienzan a ser un tema importante para las reuniones plenarias y se empiezan a utilizar estos medios para la evangelización. Entre los años 60 y 70, la Convención Nacional Bautista de México comienza a participar en las grandes campañas evangelísticas que no solamente se llevan a cabo en México, sino a nivel Latinoamérica. Una de las grandes lemas era Cristo, la única esperanza. Y es aquí donde comienzan también a invitarse a grandes oradores como Billy Graham a participar en estas campañas masivas que se van a dar en diferentes estadios, en diferentes teatros y espacios que permitían el acceso a grandes multitudes. En los años 80, la Convención Nacional Bautista de México se enfrenta a grandes problemas como el sismo de 1985 y el papel de la convención va a ser clave. La Iglesia Bautista, la primera Iglesia Bautista de la Ciudad de México, se va a convertir en refugio, y no solamente en refugio, sino también en un comedor público. Es decir, va a haber a través de la revista de La Luz, se va a ver estas campañas de trabajo de los bautistas hacia los damnificados, cómo se van a organizar, de qué manera se va a ayudar al pueblo de México, pero no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual, es decir, unir la ayuda material con la ayuda espiritual. Y para los años 90 viene un cambio muy importante. Es precisamente en 1992, un 15 de julio, es decir, hace ya 32 años, que se da el reconocimiento jurídico a las iglesias. Esto es muy importante porque ya hay una forma en la cual las iglesias tienen una representación legal ante el gobierno. Y por eso es muy importante que las iglesias tengan este registro, como en el caso de la iglesia de Montemorelos. Los hermanos nos acaban de mostrar el acta que ellos tienen ya reconocidas como una asociación religiosa. Entonces vemos cómo no solamente hay actas de 1910, de 1912, sino también sigue la recopilación de estos documentos que van marcando la historia de las iglesias. En los años, a partir de 1995 hacia los años 2000, cambia, digamos, la forma de la evangelización. Ya no solamente va a ser de casa en casa o a través de las prédicas, sino también de los medios masivos de comunicación, pero también se va a dar un énfasis grande en la evangelización no solamente del pueblo mexicano, sino en la preparación de jóvenes misioneros que pudieran salir fuera de nuestro país en nombre de las iglesias bautistas. Entonces, la historia de la Convención Nacional Bautista de México va de la mano de la historia de nuestro país. El trabajo ha sido constante, fructífero, importante, y de tal manera que es interesante saber y conocer qué es lo que está haciendo la Convención Nacional Bautista de México en la actualidad. Pues muchas gracias, hermana. Conocer todos estos datos
a fondo es demasiado, ¿no? Es mucha información y es importante que podamos seguir informándonos un poco más. Por ahí pueden ver las infografías que se han estado publicando para que puedan conocer más del trabajo de la obra bautista y de la Convención Nacional Bautista de México. Hermana, ¿qué hace la Comisión de Historia de la Convención Nacional? Bueno, esta comisión tiene como objeto principal el rescatar y poner a disposición no solamente del pueblo mexicano, sino del público en general, nuestra historia, es decir, el rescate de todo lo que son los documentos, y en esta parte serían libros, revistas, actas, y ha sido un trabajo continuo de tratar de volver a formar el archivo de la Convención Nacional Bautista de México. Otro de los objetivos es que cada una de las iglesias, al ser iglesias bautistas, son independientes, pero es interesante y es importante hacerles saber y promover el rescate de los archivos de cada iglesia. Cada reunión, cada actividad debe de ser registrada, porque así es como podemos ir conociendo el trabajo, los aciertos y desaciertos que se tienen en las iglesias, y sobre todo cuál es la forma en la que se está compartiendo el Evangelio a otras personas. Gracias, hermana. ¿Cuál fue el motivo por el cual usted empieza a preocuparse y a emocionarse también a la vez por la historia de los bautistas, hermana? ¿Cómo inicia eso en su vida? Bueno, desde pequeña siempre escuchaba las historias familiares, escuchaba yo las aventuras de don Teófilo Barocio, escuchaba acerca del trabajo de mi abuelo Alfredo Barocio, y para mí se me imaginaban que eran como héroes, que tenían muchas aventuras, que viajaban, que conocían, pero sobre todo era el escuchar estas historias del pueblo bautista, cómo se había iniciado el trabajo, al menos aquí en Montemorelos, posteriormente en la Ciudad de México. Y bueno, este interés viene desde mi infancia, pero con el paso del tiempo, al estudiar historia, tuve la oportunidad de realizar los estudios de maestría, y ahí es cuando decido que es tiempo de hacer un estudio formal sobre lo que es la historia de los bautistas en México, con la búsqueda de documentos, de archivos, fotográficos también. Y bueno, tuve el privilegio de poder terminar estos estudios, y al final el producto de esto fue la escritura de un libro que se llama La historia de los bautistas en México, una mirada a través de la vida de Teófilo Barocio. Entonces, así es como surge este interés por la investigación. Amén. Pues igual, amados hermanos, los que están estudiando, jóvenes también, les invitamos a que puedan seguir estudiando más en los seminarios, en los diplomados, en los cursos que hay, que se sigan preparando. Es importante seguirse preparando en la obra de Dios también, y que en algún momento el Señor sabemos que los va a usar en sus profesiones, en sus trabajos, donde quiera que estén, así como el Señor ha usado a nuestra hermana para poder también compartir un poco más de la historia a través de este libro, ¿verdad? Hermana, la siguiente pregunta es: ¿en qué consiste el estudio e investigación de los archivos históricos? Bueno, el poder encontrar esta información es muy interesante. Los archivos son esa memoria que tenemos de otras personas, de otras actividades, de otros tiempos. Y lo que es muy importante es no desecharlos. Los archivos son una parte muy interesante, porque nos muestra todo lo que se ha hecho, pero también nos puede guiar para el futuro. De tal manera que yo les invito a que no solamente los archivos de las iglesias, sino los archivos personales y familiares sean rescatados, sean guardados. El Seminario Teológico Bautista Mexicano tiene ahorita un trabajo muy importante, porque ahí se va a establecer el archivo histórico de los bautistas, de tal manera que se puedan conservar documentos, libros, fotografías,
todo tipo de material que nos lleve a este conocimiento. Y este material, uno de los objetivos es digitalizarlo, tener un archivo digital que pueda ser consultado no solamente por las iglesias bautistas, sino también por investigadores nacionales y extranjeros que están muy interesados en el estudio de nuestra denominación. Pues qué hermoso, ¿verdad? El saber que unidos podemos hacer más cosas, podemos llegar a lograr más cosas y más con el Señor, ¿verdad? ¿Cómo se pueden rescatar, restaurar y conservar estos archivos históricos, hermana? Bueno, ustedes saben que muchas veces los documentos antiguos se consideran basura o se consideran cosas que ya no son útiles, y muchas veces las tenemos apartadas en cajas, en lugares, en el último rincón del templo o de la casa, y entonces lo que habría que hacer es sacarlos de ese lugar, revisarlos, que estén en buenas condiciones, y también se les puede dar una limpieza, se les puede dar un ordenamiento, y finalmente se pueden ir dándole todo un sistema de archivos, de tal forma que queden ordenados y clasificados. Entonces, esta es una de las actividades que la comisión ha estado llevando a cabo. Como un ejemplo, prácticamente tenemos completa la colección de la Revista de la Luz desde 1920 hasta el año 2004. Esto ha sido un trabajo de más de 8 años. Queda pendiente la revista entre 1885, que fue el primer número que salió, hasta el 1910. Entonces, aquí yo les pediría a todos ustedes que si en sus iglesias o de manera familiar o personal tienen algunos ejemplares de estos años del siglo XIX, pues nos lo hicieran saber para que nosotros pudiéramos platicar con ustedes y ver la forma de poderlo digitalizar y así completar esta hermosa colección que nos habla no solamente de nuestra historia, sino del papel de los bautistas en la historia de nuestro país, cómo ha sido el actuar, cómo ha sido el trabajo y sobre todo la predicación de la palabra. Amén. ¿Qué se está haciendo, hermana, como comisión de historia para preservar y resguardar el archivo? ¿Qué se está haciendo actualmente? Actualmente se está habilitando un espacio en el Seminario Teológico Bautista Mexicano para poder resguardar lo que son todos los libros que tienen más de 50 años. Un libro que tiene más de 50 años se le conoce como incunable, es decir, que ya no tiene valor. Entonces, porque es y muy importante. Entonces, los libros que tienen más de 50 años necesitan estar en un lugar resguardado. Lo mismo los documentos, así como las fotografías. Se guardan en cajas especiales, se limpian de manera especial y entonces se pueden conservar de una manera adecuada para que no se sigan deteriorando. Entonces, este espacio pretendemos que tenga salas de lectura, salas de investigación. Ya contamos con un escáner profesional con el cual se van a empezar a escanear las revistas que ya tenemos en posesión y así ir formando este anhelado archivo digital. Así es que, hermanos, ya escucharon, ustedes también, si tienen archivos, documentos históricos, pueden contactarse con la hermana Rubí Barocio para poder ver de qué manera poder restaurarlos y tenerlos de manera digital, ¿verdad? Hermana, como última pregunta, ¿qué proyectos se tienen a futuro como Comisión de Historia? Bueno, también existe el proyecto de un museo bautista. Estos museos o estos espacios son espacios no solamente para que nos conozcamos o reconozcamos como bautistas, sino un espacio cultural en el cual el público en general
pueda conocer quiénes somos, cuáles son nuestras creencias, de qué manera las ponemos en práctica y cuál ha sido nuestra historia, cuál es nuestro presente y ver hacia el futuro. Entonces, este gran proyecto del museo está caminando, pero por supuesto se necesitan recursos, se necesita el espacio, y la comisión, el seminario y la convención están trabajando en este proyecto. Amén. Pues hermana, ¿algún mensaje que le quiera dar a la Hermandad Bautista para que puedan preservar y conservar también parte de sus documentos históricos? Bueno, pues yo les invitaría a que cada uno de ustedes revise sus documentos, revise sus libros, revise los archivos de sus iglesias, que los resguarden, no desechen ningún tipo de documento por antiguo que sea, sino que pudieran acercarse con nosotros para darles la asesoría necesaria, y en su caso cada una de las iglesias pudiera conformar su propio archivo, que eso sería lo ideal, cada iglesia conservando su historia y su memoria. Muchas gracias, hermana Rubí, y muchas gracias, amados hermanos, por ver estas 3 emisiones de Raíces Bautistas. Esperemos que podamos seguir viéndonos pronto, y este proyecto no termina aquí, ¿verdad, hermana? No, es un proyecto que quisiéramos continuar visitando otras iglesias, no solamente en el norte del país, en el centro, en el sur. Cada una tiene su historia, su importancia, y cada una de nuestras iglesias ha ido conformando lo que es ahora la Convención Nacional Bautista de México. Amén. Muchas gracias, hermanos, por ver esta transmisión de Raíces Bautistas. Hasta luego. Convención Nacional Bautista de México.